Cedemos la palabra ahora a la diputada Fernanda Vallejos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias, Ernesto. Gracias por tus palabras. Gracias, Juan Manuel, por la convocatoria. Héctor, compañero, por permitirnos el honor de compartir este panel. Gobernar, decía alguien que sabía mucho más que quien les habla, es, no voy a decir la frase que todos conocen, voy a decir otra, que se conoce menos. Gobernar es crear nuevas riquezas. Gobernar es prever. Gobernar es que la Argentina sea para todos los argentinos. Esto, por supuesto, no lo digo yo, lo suscribo, lo dijo el general Perón. Cuando José Bergelbar, Juan Manuel lo aludía, estructuró el último acuerdo social, el más reciente en nuestra historia nacional, le estaba dando de alguna manera contenido concreto a estas palabras del general y que buscaba de alguna manera responder esa pregunta que se hacía Ernesto al comienzo, ¿no? De, bueno, ¿qué queremos ser? O para qué, en otras palabras, se articulaban esos esfuerzos que comprometían al Estado, a los trabajadores, a los actores de la producción nacional. La respuesta que ese acuerdo construyó tuvo que ver con poder tener precisamente una sociedad más igualitaria, más justa, en base a una política muy concreta, vinculada a una justicia distributiva que permitió la participación equitativa de los trabajadores en el ingreso nacional. Tuvo que ver, por supuesto, también con mitigar el problema de la inflación, que en aquellos tiempos también era una compleja situación de la economía argentina, igual que lo es ahora. Y tuvo que ver fundamentalmente también con estructurar las condiciones para el crecimiento económico y ergo, como consecuencia de ello, del desarrollo de nuestra nación. Yo creo que hoy, en este presente y sobre todo porque el futuro está golpeando a nuestras puertas con este 10 de diciembre cada vez más cerquita nuestro, poder reflexionar fundamentalmente en clave de futuro sobre estos temas que hoy nos convocan es absolutamente fundamental, importantísimo. Primero, por lo menos desde mi perspectiva, para postular que pensar un nuevo acuerdo social en nuestra Argentina debe implicar pensar en un nuevo proyecto de nación, en un nuevo proyecto de país, que desde una perspectiva económica tenemos que traducir justamente en clave de desarrollo económico y de desarrollo social. Y antepongo lo segundo porque, bueno, no solamente porque, por supuesto, hoy estamos atravesados por esta calamidad que es la pobreza y fundamentalmente el hambre, tristemente, reinstalado en nuestra patria, pero también porque resolver la cuestión social implica retornar a nuestras raíces y a nuestras mejores tradiciones que son humanistas, que tienen que ver con poner al hombre, a la mujer en el centro de la escena de nuestra acción política, que tiene que ver con retornar a nuestras raíces que se hunden también en la doctrina social de la Iglesia, acá lo mencionaban al padre Mujica, y por supuesto en la doctrina peronista que se nutre a su vez también de esas dos fuentes. Y entonces, por supuesto, atacar el tema del hambre aparece indiscutiblemente como la primera premisa que hay que atender, pero de ninguna manera la única, ¿no? Porque cuando pensamos en el desarrollo social, pensamos en realidad en el desarrollo
integral de las personas, del hombre y de la mujer argentina, y esto por supuesto implica la garantía de la alimentación en cantidad de calidad, pero también el acceso a los medicamentos, pero también el acceso a los servicios básicos y en general y esencialmente el acceso a un conjunto de bienes y de servicios que componen, al fin de cuentas, la realización efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales que garantiza nuestro ordenamiento constitucional en su letra y que hacen, en definitiva, a los derechos a los que todos y todas merecemos acceder, efectivamente. Y en ese camino, que por supuesto no podría dejar a un lado el acceso a la vivienda digna, la garantía de la vivienda digna, entre tantísimas otras asignaturas que podríamos individualizar, de lo que se trata es de construir a partir del acceso a esos elementos que hacen a la satisfacción de necesidades materiales y espirituales de los hombres y de las mujeres. Aquí se ponía mucho el énfasis en la educación pública. Yo también soy una hija de la educación pública y los que venimos de familias trabajadoras, de familias, ¿por qué no pobres?, sabemos la importancia vital de cada uno de los estamentos, desde la educación inicial hasta la educación superior, de la importancia vital de ese bien supremo para los argentinos, que es nuestra educación pública garantizada por nuestro Estado Nacional. Y por supuesto, claro que cuando pensamos el desarrollo de la nación, pensamos también en el desarrollo económico, que es el que le da sustento y perdurabilidad a esta necesidad de garantizar el desarrollo integral de nuestros argentinos y nuestras argentinas como personas humanas. Esto quiere decir que, a pesar de que lo primero, lo que probablemente pensamos cuando pensamos en un acuerdo social es en un acuerdo de precios y salarios, un acuerdo social con mayúsculas en la Argentina de ninguna manera podría restringirse, aunque por supuesto es una parte de sí, a un acuerdo de precios y salarios. Esto es una parte y es una parte importante, indiscutiblemente, y es una parte que yo creo que debe ser abordada con algunos criterios que tienen que estar muy claros. El primero, y volviendo a aquella visión de una sociedad más igualitaria, de aquel acuerdo de Helbar y de Perón, el primero es que ese acuerdo, que esa política concertada de precios y de salarios tiene que servir para garantizar el crecimiento real, el crecimiento del poder de compra de los salarios de los trabajadores, que son el combustible fundamental del consumo, de la demanda, de la producción, del empleo y también el estímulo para la inversión, para el crecimiento y a la postre entonces para el desarrollo económico. Y por supuesto que esto pueda ser una política efectiva y exitosa requiere del compromiso de todas las partes, como cualquier acuerdo en cualquier orden de la vida. El Estado, que tiene un rol importantísimo que desempeñar, porque de la decisión política del Estado depende la estabilidad de precios fundamentales de la economía. El tipo de cambio, la energía, las tarifas y las tasas de interés. Vitales para todos los argentinos y vitales para los sectores de la producción, que anclan allí justamente su competitividad y la posibilidad de desplegar su potencialidad productiva. Y las otras dos patas, los sectores de la producción, los empresarios de cualquier sector productivo del que hablemos y los trabajadores, los empresarios que tienen que
tener plena confianza que el esfuerzo que puedan hacer para mejorar los salarios de los trabajadores les vuelven con creces cuando se recupera en base a eso una dinámica virtuosa de crecimiento, de sostenibilidad del crecimiento de la economía. Y a su vez tienen que tener la tranquilidad de que en ese esfuerzo están acompañados por un Estado que cumple con su parte y garantiza la estabilidad de estos otros precios fundamentales. Y los trabajadores, que a veces se les reclama algo que yo creo que en general siempre han cumplido, que es la responsabilidad en la hora de fijar pautas salariales, paritarias, que tienen también una importante contribución para hacer en esta construcción concertada de respuestas para los problemas que la Argentina tiene, que es, bueno, cómo atacamos la heterogeneidad que hoy está presente en la pirámide salarial y que por supuesto ubica en situación desventajosa a los que están más abajo en esa pirámide, que tiene que ver con cómo abrazamos a esos otros trabajadores que se desempeñan en la informalidad y que muchas veces no tienen la protección de los sindicatos, de las organizaciones, de los trabajadores para defender sus derechos, y ni hablar de aquellos argentinas y argentinos, que son muchos, estamos con una tasa de desocupación por encima del 10%, que directamente están afuera del mercado laboral y son los que más necesitan una mano tendida para volverlos, como dice Alberto, traerlos otra vez para adentro. Y que por supuesto el reordenamiento macroeconómico orientado en base a objetivos de desarrollo nacional, de la mano con una política concertada de precios y salarios de estas características, debería sin lugar a dudas y va a contribuir a poder volver a traer adentro a todos esos hermanos y hermanas que hoy no pueden gozar de eso que es más que la fuente de ingresos, ¿no? Para nosotros el trabajo es un gran ordenador de nuestras vidas en general. Y estructurar un proyecto de país en este sentido y en el marco de un nuevo acuerdo social en la Argentina, por supuesto, debe contemplar la planificación estratégica de ese desarrollo, que también debe contar con el consenso y el aporte de las miradas de los actores también estratégicos que hacen a la realidad económica y social de nuestra nación. Y yo creo que aquí hay por lo menos un par de elementos que hacen a las probabilidades de éxito y de sostenibilidad, de perdurabilidad de ese éxito. Una, lo decía acá nuestro presidente de River, yo no soy de River, pero ya me estoy haciendo un poco hincha también, que tiene que ver con restaurar, reavivar una nueva ética de la solidaridad en la Argentina, que nos garantice que ningún argentino va a volver a sentirse abandonado ni por la sociedad ni por el Estado, pero también que ningún argentino, cuando hacemos un planteo que tiene que ver con la distribución del ingreso, con la distribución de la riqueza que se genera con el esfuerzo de todos los argentinos en nuestro país, sienta tampoco que se le está quitando algo, sino que está poniendo un poquito de su parte en una situación que lo encuentra privilegiado frente a tantos que están sufriendo, y que esa generosidad o esa solidaridad al mismo tiempo en una segunda vuelta le va a volver, permitiendo también el engrandecimiento y la expansión de sus propios ingresos y su propia riqueza cuando podamos retomar una dinámica virtuosa del funcionamiento de nuestra economía.
Y el otro elemento que me parece que es muy importante, y que va a requerir de mucha madurez y mucha templanza, tiene que ver con, por lo menos algunos de los elementos concretos que entiendo que hacen a esto que decía el general, ¿no?, de hacer que la Argentina sea para todos los argentinos. Uno de ellos, por poner uno que considero central, tiene que ver con cómo hacemos justamente para que la riqueza que se produce en la Argentina sirva para sustentar la creación de más y nuevas riquezas en la Argentina. Y aquí aparece un punto que indudablemente ha sido un punto de conflicto, por eso digo que va a requerir mucha madurez y mucha templanza, que tiene que ver con la fuga de capitales. Y esta madurez creo que tiene que ver con, por un lado, no estigmatizar a esos compatriotas que, por cierto, no representan más del 4%, según las estadísticas del Banco Central, de la población adulta de la Argentina, que bueno, que tienen la fortuna de poder acumular excedentes y buscan resguardar esos excedentes adquiriendo dólares y sacándolos del circuito productivo de la Argentina, pero sí persuadiéndolos de cuán dañino es para el conjunto ese comportamiento y al mismo tiempo ofreciendo las alternativas para que, bueno, quienes tienen el privilegio de poder tener excedentes no los dolaricen y puedan volcarlos a otro tipo de instrumentos que al mismo tiempo deberían nutrir y fomentar la expansión de la inversión productiva en nuestro país. Y por último, y con esto cierro, indudablemente pensar en un proyecto de país en el marco de un nuevo acuerdo social no puede prescindir de incorporar la dimensión de las relaciones de la Argentina con el resto del mundo, sobre todo si tenemos en consideración que estamos atravesados en términos económicos por enormes desequilibrios externos que todos ustedes conocen, con un grave nivel de endeudamiento, donde la deuda externa pública ha sido elevada por este gobierno por encima del 300% de nuestras exportaciones, y entonces es indudable que el relacionamiento y la profundización de las relaciones económicas y comerciales de la Argentina con el resto de los países del mundo y otros bloques económicos aparece como una cuestión fundamental, porque lo que necesitamos es expandir la capacidad exportadora, las ventas externas de nuestro país, que son las que nos van a garantizar obtener las divisas necesarias para justamente darle sustento y financiación a este desarrollo que queremos promover y consolidar. Y desde esta misma perspectiva nos tiene que dar la certeza de que esto y esta necesidad de construir los superávit comerciales, para decirlo concretamente, nos tienen que llevar, por un lado, a rechazar cualquier tipo de acuerdo o de tratado que atente contra la posibilidad de la Argentina de expandir esa capacidad exportadora, o que atente o cercene la capacidad y la autonomía de la Argentina de construir las respuestas argentinas para la resolución de los problemas argentinos, y en este sentido cualquier acuerdo o tratado internacional que se pretenda como una imposición normativa, y al mismo tiempo a buscar profundizar todos aquellos acuerdos y vinculaciones que esencialmente en el marco de lo que sintéticamente decimos el eje sur-sur, pero que tiene que ver con relaciones económicas de paridad,
relaciones económicas entre iguales, relaciones económicas entre países y bloques de desarrollo relativo semejante, que no plantee asimetrías, que no plantee falsas igualdades entre desiguales, justamente, que nos lleven a la profundización de nuestro comercio y nos permitan precisamente obtener los dólares que vamos a necesitar, no solamente para afrontar la compleja situación que nos deja este gobierno, sino fundamentalmente para darle sustento presente y futuro a un proyecto de desarrollo económico y social que tenemos la oportunidad de empezar a recorrer el camino este 10 de diciembre, como lo comenzamos a recorrer muchas veces a lo largo de nuestra historia, pero también, y aquí creo que radica el enorme desafío y la enorme oportunidad de la hora, tenemos la oportunidad esta vez de empezarlo a recorrer y que sea la definitiva, de empezarlo a recorrer y no abandonarlo, de empezarlo a recorrer y no tener que volver a sufrir otra vez, como tantas veces sufrimos, dolorosos y costosos retrocesos en ese camino de desarrollo. Así que, como última cuestión, y para cerrar, me parece que por encima de todas estas consideraciones, lo que aparece como el elemento más importante para garantizar que podamos efectivamente transitar este camino hasta el final y ver consolidado el desarrollo económico y social de la Argentina que tantas veces a lo largo de nuestra historia soñamos y soñaron otros que nos antecedieron y que tanto dieron y trabajaron para cumplir ese objetivo. Creo que lo más importante, lo dijo el otro día, bueno, lo dijo muchas veces nuestro candidato a presidente, es que nunca más nos desunamos, que más allá de las dificultades, que más allá de la complejidad de la construcción de todas estas respuestas que tenemos que construir, tengamos presente y no olvidemos jamás que nos une por sobre todas las cosas una bandera común y esta maravillosa nacionalidad que es la argentina y más allá de ella la latinoamericana, y ese creo que es el paraguas que nos protege a todos y que nos acerca a ese futuro que está próximo y que no tengo ninguna duda que tenemos las condiciones, la potencialidad y la oportunidad para desplegarlo. Y no podemos ni debemos dejar pasar esa oportunidad que es la que todos los argentinos y las argentinas nos merecemos. Vivir en una patria justa, libre, soberana y desarrollada. Muchísimas gracias.